¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre este conflicto cambiara en una sola noche? Sin advertencia, sin tiempo para reaccionar, solo un ataque coordinado que pudo haber remodelado el equilibrio de poder en todo Oriente Medio. Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy vamos a analizar los ataques de medianoche, la creciente crisis regional y por qué el mundo podría estar entrando en una nueva y peligrosa fase de conflicto. Sin alarma, sin sirena, sin notificación en tu teléfono, solo el cielo sobre Israel desgarrándose a sí mismo a medianoche. Y para cuando la primera persona levantó la vista, ya había terminado. Eso no es una introducción dramática. Eso es exactamente lo que ocurrió. Y si piensas que la palabra sorpresa describe lo que Irán logró anoche, todavía estás pensando demasiado pequeño, porque lo que Irán ejecutó no fue simplemente inesperado. Fue diseñado desde cero para ser imposible de detener desde el momento en que el primer misil abandonó la plataforma de lanzamiento. Cada elemento del tiempo, el diseño, la coordinación, la secuencia, cada una de sus partes fue diseñada específicamente para derrotar al sistema que esperaba al otro lado, y funcionó. Esto es lo que ocurrió, por qué funcionó y por qué nada de este conflicto se ve igual a partir de hoy. Irán lanzó misiles de racimo contra Israel a medianoche, no a las 11:00 p.m., no a la 1:00 a.m., medianoche. La hora muerta, la hora en la que el tiempo de reacción humano es científicamente más bajo, cuando las tripulaciones de defensa aérea operan con rotaciones mínimas de alerta, cuando los operadores de radar luchan contra el agotamiento, cuando cada civil del país está inmerso en la fase más profunda de su ciclo de sueño. El momento no fue una coincidencia. Fue seleccionado con precisión clínica porque cada minuto de retraso en la cadena de respuesta era un minuto que Irán necesitaba. Un misil entró en el espacio aéreo israelí. El sistema de radar de Israel, ya degradado por semanas de ataques sostenidos, lo detectó. Una amenaza entrante. Se activó el protocolo estándar de interceptación. El sistema hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer, y entonces el misil se abrió. Cientos de ojivas individuales se separaron en pleno vuelo y cayeron simultáneamente sobre múltiples objetivos: edificios, infraestructura, lugares donde operan personal militar y de inteligencia israelí. El sistema de defensa ya había comprometido toda su respuesta contra un único objeto entrante. Para cuando el misil de racimo se separó en el aire, ya no quedaba nada por hacer, ninguna interceptación disponible, ninguna segunda respuesta lista a tiempo, solo cientos de submuniciones cayendo hacia el suelo sin nada entre ellas y el impacto. La arquitectura de defensa aérea más sofisticada jamás construida por cualquier nación fue derrotada no por una potencia de fuego superior, sino por un único momento de engaño diseñado a 30.000 pies de altura. Pero Irán no atacó solo anoche. Este es el detalle que separa la noche pasada de todas las escaladas anteriores en todo este conflicto. Por primera vez desde que comenzó esta guerra, Irán y Hezbollah lanzaron ataques simultáneamente, coordinados, sincronizados, golpeando a Israel desde dos direcciones completamente diferentes en el mismo momento exacto. Desde el norte, los cohetes de Hezbollah impactaron zonas de Israel que no habían experimentado este nivel de ataque sostenido en meses. Desde el este, las cargas útiles de Irán atravesaron el centro y el sur de Israel. Dos frentes, una noche, cero advertencias que llegaran a tiempo para importar. Las personas que diseñaron este ataque no lo diseñaron simplemente para causar daño. Lo diseñaron para demostrar que causar daño es ahora algo que pueden ejecutar a voluntad, cualquier noche, desde cualquier dirección, a la hora que ellos elijan. Esa demostración tiene un valor estratégico que sobrevive a cada objetivo específico que alcanzó anoche. El propio gobierno de Israel ha confirmado ahora lo que las imágenes ya habían mostrado al mundo entero. El sistema de alerta no está funcionando correctamente. La red de radares, ya destruida entre un 25 y un 30% en ataques anteriores, no puede detectar y comunicar amenazas entrantes con la suficiente rapidez para que los civiles lleguen a refugios, o para que los sistemas de defensa monten una respuesta significativa. Lee eso otra vez, lentamente. El país que construyó la arquitectura de defensa civil más sofisticada del planeta está diciéndole a su propia población que esa arquitectura está rota. Esa admisión, no proveniente de una emisora enemiga, ni de un gobierno extranjero, ni de un político de oposición, sino del propio liderazgo de Israel, es el reconocimiento militar más significativo realizado por cualquiera de las partes en todo este conflicto. Cuando el propio sistema admite que ya no puede proteger a las personas para las que fue construido, el cálculo estratégico de cada gobierno que observa este conflicto cambia de manera permanente e irreversible. Ahora, aquí está el panorama operativo que explica por qué anoche ocurrió precisamente en esta noche específica. Irán no está escalando de manera aleatoria. Irán opera un ciclo deliberado,
estructurado y diario de ataques. Y comprender ese ciclo es la única manera de entender lo que realmente está ocurriendo en este conflicto al nivel que importa. Por la mañana, infraestructura de los estados del Golfo e instalaciones de producción petrolera. Por la tarde, Bahrein, Qatar y activos navales posicionados a través del mar Arábigo. Por la noche, instalaciones militares estadounidenses en Irak y en toda la región más amplia del Golfo. A medianoche, Israel. Esto no es caos. Esto no es una escalada reactiva. Esto es una campaña. Está específicamente diseñada para mantener a cada objetivo simultáneamente bajo presión sostenida, sin una ventana de recuperación entre ataques. Las defensas aéreas de Arabia Saudita responden a un ataque matutino y comienzan su ciclo de reinicio y reabastecimiento. Antes de que ese reinicio se complete, la siguiente oleada ya está en el aire, lanzándose desde una dirección diferente y apuntando a un objetivo completamente distinto, requiriendo una configuración defensiva totalmente diferente. Ningún sistema de defensa individual en la región está recibiendo tiempo suficiente para reabastecerse, reorientarse o repararse antes de que se le imponga la siguiente exigencia. Toda la arquitectura de defensa regional está siendo operada a un ritmo para el que nunca fue diseñada. Y ese ritmo no se está desacelerando, se está acelerando. La base militar estadounidense en Irak, las imágenes de drones publicadas en las últimas 24 horas, muestran cómo luce esa presión sostenida cuando alcanza su conclusión final. Almacenes destruidos, estructuras de mando colapsadas hasta sus cimientos, complejos logísticos reducidos a escombros, no daños superficiales causados por un impacto cercano, no una degradación parcial que pueda repararse en una semana. Destrucción operativa completa de una instalación militar que costó miles de millones de dólares y años de construcción para ser edificada. Desaparecida. Y esta base no es un objetivo simbólico elegido por su valor propagandístico. Es un centro funcional de la logística militar estadounidense en la región. Su destrucción no simplemente daña la capacidad estadounidense en Irak. Elimina un nodo operativo crítico de toda la red regional de la que depende cada día la proyección de poder estadounidense en Oriente Medio. Aquí está la realidad del almacenamiento de petróleo, y este es el número que cada gobierno del mundo está calculando en privado en este momento, incluso mientras sus declaraciones públicas siguen centradas completamente en la dimensión militar y diplomática. Cada país del Golfo que produce petróleo está almacenando actualmente producción que no puede exportar. El estrecho de Hormuz está funcionalmente cerrado al tráfico comercial. Los petroleros no están transitando por él. Los compradores no pueden recibir suministro. Los productores no pueden simplemente dejar de producir sin causar daños catastróficos a su propia infraestructura de extracción. Así que el petróleo va al almacenamiento. Y el almacenamiento tiene un límite físico estricto que ninguna decisión política ni ninguna declaración diplomática puede ampliar. Irak, el más expuesto y más vulnerable de los grandes productores del Golfo, tiene aproximadamente 6 días de capacidad de almacenamiento restante. Kuwait tiene 14 días. Los Emiratos Árabes Unidos y Qatar se encuentran entre 15 y 20 días. Arabia Saudita, con la mayor infraestructura de producción y la mayor capacidad de almacenamiento de toda la región, tiene aproximadamente 60 días. Pero ese reloj de 60 días ha estado corriendo durante semanas, no son 60 días a partir de hoy. Comenzó a contar desde el momento en que el estrecho se cerró efectivamente al tráfico comercial, lo que significa que la ventana real restante de Arabia Saudita ya es significativamente más corta que 60 días. Cuando esos tanques de almacenamiento alcancen su capacidad física, la producción no se ralentiza, no disminuye gradualmente, se detiene por completo. Y el día en que la producción petrolera del Golfo se detenga, el precio global del petróleo no aumentará gradualmente durante semanas mientras los mercados se ajustan. Se moverá verticalmente en cuestión de horas. Los analistas que modelaban escenarios de $150 por barril hace 3 semanas ahora están ejecutando proyecciones superiores a los $200. No como escenarios catastróficos extremos, sino como resultados matemáticos directos de la aritmética de las líneas de tiempo de almacenamiento. Esto no es especulación disfrazada de lenguaje financiero. Esto es una cuenta regresiva con un punto final fijo. Omán, el país más silencioso, más diplomáticamente cuidadoso y más consistentemente neutral de toda la región del Golfo, acaba de terminar su silencio. El gobierno de Omán emitió una declaración pública directa pidiendo el fin inmediato de la guerra. El lenguaje fue simple, el contenido fue inequívoco, ya es suficiente. Cuando Omán habla con este volumen y esta franqueza, no representa la opinión individual de un pequeño país. Omán funciona en la diplomacia del Golfo de la misma manera que un manómetro funciona en un sistema sellado. Te dice la verdadera presión interna
de algo que no está mostrando su estado real en ninguna otra parte. Cuando Omán dice públicamente que se detengan, significa que cada conversación privada en cada capital del Golfo ya ha llegado a la conclusión de que la diplomacia pasiva y los canales discretos ya no pueden gestionar la situación. El actor más cauteloso y más cuidadoso de toda la región acaba de concluir públicamente que el daño ha cruzado un umbral que el silencio ya no puede contener. Luego Azerbaiyán, una advertencia militar pública directa de Irán, no una nota diplomática transmitida por un intermediario, no una comunicación a través de canales discretos, no una declaración cuidadosamente redactada por un Ministerio de Relaciones Exteriores, una advertencia militar pública directa y nominal. Retiren al personal israelí de inteligencia y militar que opera desde territorio azerbaiyano. Personal que, según Irán, está siendo utilizado para recopilar inteligencia sobre posiciones militares iraníes y facilitar la coordinación de ataques o enfrentar consecuencias. Azerbaiyán no es un estado del Golfo, no es un país árabe. Comparte una frontera terrestre con el noroeste de Irán. Ha mantenido durante años una relación compleja y cargada de tensiones con Teherán, impulsada en gran parte por sus profundos vínculos militares y de inteligencia con Israel. Vínculos que incluyen adquisición de armamento, cooperación en vigilancia y el uso estratégico del territorio azerbaiyano, como plataforma de monitoreo para la actividad militar iraní. La advertencia pública de Irán a Azerbaiyán significa que el alcance geográfico de este conflicto acaba de expandirse hacia el norte en una sola declaración. La guerra que comenzó en Oriente Medio, que se extendió por el Golfo, que involucró a buques navales europeos, que amenazó a trabajadores de Pakistán e India que viven en Dubái, acaba de añadir a una antigua república soviética que comparte la frontera terrestre norte de Irán a su lista activa de puntos de presión. Cada semana el mapa de este conflicto se hace más grande. No hay ninguna semana en la que se haya hecho más pequeño. Ahora, el agua, porque este es el desarrollo que mueve este conflicto desde lo económicamente catastrófico hacia un territorio que tiene un nombre diferente y más definitivo. Estados Unidos atacó una instalación de tratamiento de agua en Irán, una planta civil que procesa agua dulce para consumo humano. Irán lo calificó inmediatamente y sin reservas como un crimen de guerra. Estados Unidos no ha proporcionado una justificación estratégica pública para el ataque. La respuesta de Irán fue inmediata y no estuvo dirigida a Estados Unidos, sino al Golfo. Emitieron una advertencia formal a los estados del Golfo de que su propia infraestructura hídrica ahora es un objetivo. Esto importa con una gravedad difícil de exagerar, porque, a diferencia de prácticamente cualquier otra región de la superficie de este planeta, los estados del Golfo no tienen fuentes naturales de agua dulce suficientes para sostener a sus poblaciones. Sobreviven completamente gracias a la desalinización, el proceso industrial de convertir agua de mar en agua que los seres humanos pueden beber y utilizar. Cada gran ciudad del Golfo funciona gracias a plantas desalinizadoras. Dubái, Doha, Abu Dhabi, Riad, Manama. Sin una infraestructura de desalinización funcional, estas ciudades no pueden sostener la vida humana en sus niveles actuales de población, no en semanas, sino en días. La amenaza de Irán contra la infraestructura de desalinización del Golfo no es una escalada militar simétrica en el sentido convencional. Es una amenaza existencial directa para las poblaciones civiles de algunas de las ciudades más ricas y más conectadas globalmente de la Tierra. Los estados del Golfo escucharon claramente esa advertencia y llegó encima de los plazos de almacenamiento de petróleo, las interrupciones aeroportuarias, el colapso de los ingresos turísticos, la caída de los valores inmobiliarios y las evacuaciones masivas de trabajadores extranjeros, haciendo que las conversaciones diplomáticas privadas que se desarrollan en esas capitales no solo sean urgentes, sino desesperadas de una manera que no habían sido antes. Qatar ha detenido las exportaciones de GNL. Permite que ese hecho repose por un momento en todo su contexto global. Qatar es uno de los 3 mayores proveedores de gas natural licuado del planeta, el combustible que calienta hogares en toda Alemania, que impulsa la producción industrial en Corea del Sur, que alimenta la generación eléctrica en docenas de países de 4 continentes. La interrupción aún no ha sido declarada permanente, pero no necesita ser permanente para ser catastrófica. Europa cortó el suministro de gas ruso por gasoducto tras la invasión de Ucrania y giró específicamente hacia el GNL qatarí como su principal fuente de reemplazo. Europa ahora enfrenta la interrupción simultánea de sus 2 principales líneas externas de suministro de gas. El gas ruso desapareció desde 2022. El GNL qatarí está interrumpido ahora. Los presupuestos energéticos europeos para el invierno ya están llevados al límite tras años de precios elevados.
Europa se enfrenta a una situación de seguridad energética de un tipo que no existía en el continente desde el embargo petrolero de la década de 1970. Y, a diferencia de los años 70, no hay un proveedor alternativo evidente esperando en reserva para cubrir la brecha. Trump respondió a esta situación cada vez más grave con una declaración pública. El ataque que está preparando será diferente a cualquier cosa vista antes. Irán se rendirá. No especificó en qué consiste el ataque, no proporcionó un cronograma, no definió ningún objetivo estratégico más allá de la capitulación completa de Irán, algo que Irán ha demostrado a través de semanas de conflicto sostenido bajo presión militar simultánea de Estados Unidos e Israel y 40 años de sanciones económicas, que no perseguirá bajo ninguna condición que exista actualmente. Netanyahu dijo que Israel llegará hasta el final. Definió el final como la neutralización completa y permanente de la capacidad de Irán para amenazar a Israel. No definió un cronograma, no identificó pasos intermedios. Dijo que la operación continúa hasta que se alcancen sus objetivos. Dos líderes, ambos comprometidos públicamente con la continuación. Ninguno proporciona una definición del punto final que cualquier resultado realista en el campo de batalla pueda realmente ofrecer. Y entre ellos, una región que se está quedando sin capacidad de almacenamiento de petróleo, seguridad hídrica, capacidad de exportación de gas y la infraestructura económica básica de la vida cotidiana civil. Irán respondió con misiles Khaybar, Shekan, misiles hipersónicos Fatah, misiles de largo alcance Qader, todos dirigidos a la refinería de petróleo de Haifa. Un ataque recíproco directo por los ataques previos de Israel contra la infraestructura de refinerías iraníes. Refinería por refinería. Amenaza a planta de agua por ataque a planta de agua. Ataque múltiple a medianoche por años de agravios estratégicos acumulados. La lógica de intercambio de este conflicto se ha vuelto total y ahora opera a una velocidad que no deja espacio entre la provocación y la respuesta. Esto es lo que ningún noticiero está reuniendo en un solo marco completo, pero lo que necesita verse como una sola imagen. En 48 horas, Irán y Hezbollah ejecutaron un ataque sorpresa sincronizado a medianoche contra Israel desde dos direcciones simultáneamente. Irán emitió una advertencia militar directa a Azerbaiyán. Estados Unidos atacó una instalación civil iraní de tratamiento de agua. Irán amenazó formalmente la infraestructura de desalinización del Golfo. Qatar detuvo las exportaciones de GNL a los mercados europeos. Los drones iraníes redujeron a escombros una base militar estadounidense en Irak. El gobierno israelí admitió públicamente que su sistema de alerta ya no puede advertir de manera fiable a su propia población civil. Omán pidió públicamente un alto el fuego inmediato. Todos esos acontecimientos ocurrieron simultáneamente dentro de un periodo de 48 horas. Esto ya no es un conflicto regional según cualquier definición honesta. No lo ha sido durante semanas, pero la velocidad con la que se están añadiendo simultáneamente nuevas dimensiones geográficas, nuevas dimensiones económicas y nuevas dimensiones humanitarias, está ahora más allá de lo que la capacidad de gestión de crisis de cualquier gobierno fue diseñada para manejar. La guerra ha superado la capacidad institucional de respuesta de todas las organizaciones y alianzas que se suponía debían contenerla. Independientemente de cómo termine esto, independientemente de qué resultado militar produzca finalmente un alto el fuego, o un colapso, o un marco negociado, ciertas cosas del mundo después de este conflicto serán permanentemente diferentes del mundo anterior a él. El Golfo no será el mismo. Las ciudades que se convirtieron en símbolos globales de lo que una generación de desarrollo ambicioso podía construir, los horizontes urbanos, los aeropuertos, los centros financieros, las economías turísticas que atrajeron capital y talento de todo el mundo, han sido alterados fundamentalmente por este conflicto. No necesariamente arrasados físicamente, aunque se han producido daños a la infraestructura, pero la condición fundamental que hacía que esas ciudades funcionaran como centros globales no era su arquitectura, era la garantía de estabilidad. Esa garantía ha desaparecido. Reconstruirla después de un alto el fuego, después de que los misiles se detengan, requerirá años y una arquitectura de seguridad regional completamente diferente de la que acaba de fracasar visiblemente ante todo el mundo. El sistema del petrodólar no será el mismo. El acuerdo mediante el cual el petróleo del Golfo se vende en dólares estadounidenses, esos dólares se reciclan en activos financieros estadounidenses y el dominio económico estadounidense se sustenta mediante ese reciclaje. Ese sistema ha sufrido daños estructurales que ningún acuerdo de paz puede reparar. Los fondos soberanos de riqueza del Golfo, que comenzaron a revisar sus posiciones en activos estadounidenses hace semanas, no han revertido esas revisiones.
Las conversaciones sobre mecanismos de fijación de precios del petróleo y marcos monetarios alternativos, que eran discusiones teóricas en 2022, son ahora sesiones de planificación operativa en 2025. Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero no se revierten una vez que han cruzado cierto umbral de impulso institucional. La credibilidad militar estadounidense en la región no será la misma. Este es el punto que ningún líder político estadounidense reconocerá públicamente. Y precisamente por eso es el que más importa. Cada ejército de la Tierra ha actualizado su evaluación de la capacidad defensiva estadounidense basándose en los resultados documentados de este conflicto. Los sistemas de defensa Patriot, considerados casi impenetrables, fueron degradados en cuestión de días. Infraestructura de radar valorada en cientos de millones de dólares fue eliminada. Grupos de portaaviones se reposicionaron bajo amenaza. Las redes de alerta temprana fueron degradadas hasta el punto de que los tiempos de advertencia colapsaron de 20 minutos a 90 segundos en ciertos corredores. Estas no son afirmaciones de propaganda iraní. Son hechos confirmados por satélite, reconocidos oficialmente y documentados. Todos los países que han sido disuadidos de desafiar el poder estadounidense por la suposición de su invulnerabilidad han visto ahora esa invulnerabilidad puesta a prueba bajo condiciones sostenidas del mundo real y descubierta como parcial. ¿E Irán? Ocurra lo que ocurra en la próxima fase de este conflicto, no será el mismo país que era antes de que comenzara. Ha luchado simultáneamente contra Estados Unidos e Israel, dos de las potencias militarmente más sofisticadas de la historia humana, mientras operaba bajo 40 años de sanciones económicas acumulativas. Ha atacado bases estadounidenses, degradado las defensas aéreas israelíes, amenazado infraestructura del Golfo y expandido el alcance geográfico del conflicto hacia el norte, dentro del antiguo espacio soviético. Su población civil ha absorbido ataques contra hospitales, instalaciones de agua y zonas residenciales. Su líder supremo está muerto. El costo humano y material total que Irán ha pagado no podrá calcularse durante meses. El precio ha sido enorme, pero lo que Irán ha demostrado a su propia población, a la región y a todos los gobiernos que observan es que puede absorber ese precio y continuar funcionando como un actor militar y estratégico. Esa demostración tiene un valor en la ecuación de poder regional que sobrevive a cualquier resultado militar específico que produzca este conflicto. Oman dijo: deténganse. Los estados del Golfo están diciendo deténganse a través de todos los canales privados disponibles. El 90% del público estadounidense está diciendo deténganse. China está diciendo deténganse. Rusia está observando y calculando. Europa enfrenta un invierno energético y ejecuta escenarios diplomáticos. Y los dos hombres con el poder más directo e inmediato para cambiar la trayectoria de este conflicto, Trump y Netanyahu, están diciendo públicamente y sin ambigüedad que no se detendrán hasta alcanzar un punto final que ninguno de los dos ha definido con suficiente especificidad para que alguien sepa cuándo o si realmente se ha alcanzado. Esa es la arquitectura más peligrosa para un conflicto que existe. No una guerra en la que ambos bandos tienen objetivos definidos y luchan hasta que uno los alcanza. Una guerra en la que los objetivos declarados, cambio de régimen, neutralización completa, seguridad permanente, son tan absolutos y tan totales que ningún resultado realista en el campo de batalla los proporciona realmente. Y por eso la lucha continúa. No porque esté avanzando hacia una conclusión definible, sino porque detenerse requiere que alguien reconozca públicamente que no funcionó. Y las personas con el poder para hacer ese reconocimiento no son las personas que están pagando el precio de la demora. La historia tiene un nombre para ese tipo de guerra. No tiene un buen final. El cielo sobre Israel estuvo lleno de fuego anoche. Los tanques de almacenamiento en Irak tienen 6 días restantes. La advertencia sobre el agua al Golfo ha sido emitida formalmente. El GNL que calienta los hogares europeos ha dejado de fluir desde Qatar. Y en algún lugar ahora mismo, en Teherán, en Tel Aviv, en Washington, las personas con el poder de determinar esto están decidiendo nuevamente que el costo de detenerse es más alto que el costo de un día más. Están equivocados. Siempre se han equivocado en ese cálculo. Y las personas que pagan el precio de ese error no son las personas sentadas en la sala tomando la decisión. Nunca lo son. Nunca lo han sido. Y hasta que eso cambie, el cielo de medianoche seguirá ardiendo.